A los senadores nunca se les puede preguntar antes sobre las acusaciones porque si hablan se tienen que inhabilitar, porque son jueces eventualmente. Si es que la Cámara de Diputados pasan la acusación, si se aprueba la acusación, bueno, pasa al Senado y en el Senado es juez, y un juez que tiene que ha dado ya una opinión previa, se tendría que inhabilitar. Pero como ya se votó y se votó en contra, podemos preguntarle al senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, qué le pareció la jornada de hoy y qué le parecía la acusación que logró sortear el ministro. ¿Cómo está, senador? Hola, Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, estuve ahí todo el día prácticamente en la Cámara de Diputados, acompañando al ministro, conversando con muchos parlamentarios, bueno, del oficialismo, algunos de la oposición también. Y yo la impresión que me fui formando, ¿no?, en los días previos también con declaraciones de varios parlamentarios de derecha que decían, mira, esto parece que no tiene mucho fundamento, veían con poco entusiasmo, digamos, esta acusación presentada por el Partido Republicano, que yo creo que está en una lógica de hacer un punto político, una derecha más radicalizada que quiere golpear, digamos, que sabe que golpeando a Giorgio Jackson también golpea de alguna manera un fundador del Frente Amplio, alguien que es una figura muy cercana al presidente, que es una persona de confianza del presidente y que es parte del corazón de este proyecto político. Entonces no es simplemente pegarle a un ministro o estos argumentos que se daban de que es pesado, soberbio, que hay sangre en el ojo, que hay que pasarle la cuenta, etcétera, sino que es más, yo creo que hay más de fondo, hay una jugada que es de golpear al corazón de un fundador del Frente Amplio y con todo lo que eso implica también hacia el presidente de la República. Y en cuanto a las acusaciones, que eran 4 capítulos, ¿había alguno que los complicaba más? ¿Había alguno que podía ser más riesgoso? No, nosotros, y bueno, con la abogada, los abogados que se dedicaron a la defensa y lo conversamos con el ministro, estaba muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila de que los fundamentos presentados, la verdad es que eran muy débiles, no ameritaban una acusación constitucional. La Cámara de Diputados, yo respeto las facultades de fiscalización que tiene, ¿no? Uno puede establecer una comisión investigadora, puede llevar adelante una interpelación a un ministro y la última herramienta debiera ser cuando tú ya tienes todos los antecedentes sobre la mesa. Pero acá como que el Partido Republicano, a partir de lo de la Seremi, algunas cosas de presupuesto, etcétera, fue inmediatamente y presentó algo que no tuvo mucha adhesión en la derecha, ni siquiera en la derecha, digamos. Hay un punto clave, usted dice, senador, y que creo que es bastante razonable, ¿no? No hace falta ser de un sector o de otro, de aquí y de allá, que las acusaciones constitucionales son la última ratio. Es decir, es tan grave acusar a alguien constitucionalmente que la persona que es acusada pierde su posibilidad de estar en un cargo público por 5 años. Así de grave eso es una condena de 5 años. Que para eso hace relativamente poco tiempo se puso la herramienta de la interpelación para hacer un punto político. Entonces no calzaba mucho, y esto dicho por constitucionalistas como Hernán Corral, por ejemplo, de derecha, no calzaba mucho que parte de los argumentos fueran que Jackson, el carácter de George Jackson, el cómo se había comportado como diputado, incluso como ministro ahora, era bien curioso. Pero habiendo hecho esa salvedad, uno, desde el punto de vista político, ya que se salvó lo más complejo, sí es interesante revisar las actitudes de George Jackson como diputado entonces, porque generó, y de hecho George Jackson agradece y dice haber recibido casi una lección de los que son oposición hoy día, se abstuvieron o votaron en contra de la acusación, pese a que son adversarios políticos. ¿Qué lección? ¿A qué se refiere George Jackson? A ver, yo creo que por un lado, en el periodo anterior, sobre todo de Sebastián Piñera, que en un contexto también de una crisis de gobernabilidad bien compleja, ¿no? Bueno, protesta, violación a los derechos humanos, todo lo que vivimos en un periodo antes del estallido, y después antes de la pandemia, ¿no? El periodo del estallido y pandemia. Nuestro sector, y digo nuestro sector, no solo el Frente Amplio, también todo lo que hoy día es las fuerzas oficialistas, yo diría desde el PPD, PS, hasta el Partido Comunista, dejando de lado la DC, que muchas veces no se sumó, presentamos muchas acusaciones constitucionales. 14, si no me equivoco. Si no me equivoco, 14. Y muy poquitas pasaron al Senado. A mí me tocó solo en 2 votar de todas ellas. Y muchas veces pasaba lo que hizo el Partido Republicano ahora, es decir, que la primera acción frente a un hecho de connotación pública, etcétera, o de denuncia, acusación constitucional. En vez de
explorar y generar las condiciones para que una acusación prospere. Necesitas tener los votos, necesitas tener el fundamento, necesitas generar un escenario para que eso prospere y tenga efectividad la herramienta, digamos, ¿no? Que existe en el actual ordenamiento constitucional. Entonces yo creo que ahí hay un autocrítico y muchas veces la oposición de ese momento... ¿Ustedes actuaron como el Partido Republicano actúa ahora? Digo, la oposición de ese momento, pero porque se le achaca, Amplio. claro, pero es que se le achaca creo injustamente, solo al Frente Amplio, porque muchas acusaciones, algunas venían del Partido Socialista, otras venían del Frente Amplio, otras venían del PC, y el tema es que la oposición o ese arco terminaba sumándose por una cuestión política. Para poder para no ponerlo todo en la caricatura de George Jackson. Para valorar, digamos, ¿no? una autocrítica hay que ver hasta dónde están dispuestos a la autocrítica. Cuando Jackson dice hoy día, nos han dado una lección, yo quiero explorar hasta dónde hay honestidad, no solo en George Jackson, sino que en el grupo político, RD, que usted preside, de hacer la autocrítica, de decir, nosotros nos comportamos poniendo en riesgo la institucionalidad o la estabilidad. ¿Cómo ustedes acusan hoy día al Partido Republicano? ¿Sienten que en momentos se les pasó la mano? ¿Hoy lo pueden decir? Yo creo que eso, y lo hemos hecho esa autocrítica en el término del periodo, el presidente lo ha hecho al final de su periodo de diputado. De hecho, una de las últimas del ex canciller Alamán, sí. Varios de nuestro sector no la apoyaron. Pero esta fue en este gobierno, la del ex canciller Alamán. Yo entiendo que fue ya estando el presidente Boric en el mando, si no me equivoco, pero da igual. Me parece que no, estoy casi seguro. Bueno, puede ser. Parece que fue en la transición ahí. Y en el fondo decimos, mira, las acusaciones constitucionales primero hay que fundamentarlas bien y algunas fueron débiles en la presentación. Y lo otro es que debe ser una última ratio, claro, o sea, debe ser la última opción, no la primera. Entonces en eso, claro, hay una autocrítica. Ahora el contexto es muy distinto. En el primer año de Piñera, y habría que ver, yo creo que no se presentó ninguna acusación constitucional. O sea, ¿cuándo viene el pic de aumento de acusaciones constitucionales? El periodo del estallido, que fue muy álgido, y después el periodo de la pandemia frente a determinadas cuestiones. Ya, pero uno podría decir, el contexto del estallido hacía que estaba más inestable todo, ser más responsable aún, o sea, con más cuidado había que meter el mérito, y no si les caía bien o mal Piñera, no si les caía bien o mal Jackson. Hoy, con un país más tranquilo, uno capaz que pueda incluso darse pequeños gustitos. Dárselo con un país tambaleando, ¿no era más grave? Sí, en ese momento... Porque al presidente de la República, dos acusaciones constitucionales. Sí, una en el contexto del estallido y otra por conflicto de interés. Al final, digamos, del periodo. O sea, mirado con perspectiva, no sé, esa autocrítica. No, sí, el análisis se ha hecho, por lo menos en nuestro sector. Con esto no quiero decir que las 14 estén mal presentadas, pero sí hubo probablemente algunas que se sabía que no iban a prosperar y que era más un punto político. Y ahí yo creo que es pérdida de tiempo, es pérdida de energía, que es lo que le criticamos hoy día al Partido Republicano. O sea, ¿cuántos días nos estuvieron hablando de la acusación constitucional y no de lo que a la gente le importa en términos, por ejemplo, la labor del Ministerio de Desarrollo Social que tiene que ver con políticas sociales? Y la pregunta en los medios era si te cae bien, te cae mal, si es altanero, si es soberbio. O sea, el nivel del debate también muy bajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro que creo yo también, Giorgio, hace una evaluación del relacionamiento político. Eso, de alguna manera, lo dice después de Sexpress, de estar en Sexpress, que si bien fue efectivo en pasar leyes, cosas del programa de gobierno, que le encargó el presidente, fue efectivo en la dupla con Maca Lobo, la subsecretaria, y todo el equipo de la Sexpress, pero sí tuvo complejidad en la relación política, a veces con fuerzas del propio oficialismo y de la oposición también. Y su periodo de diputado, claro, Giorgio es una figura que también promete futuro, ¿no? Promete futuro y por tanto también genera, abrió camino, como se dice, corrió el cerco de lo posible en muchos aspectos políticos, generó heridos en el camino y claro, eso a veces genera también pasadas de cuenta o sangre en el ojo. Cositas de futuro. La primera respecto al propio ministro Jackson, hasta alguien dice, bueno, pase o no pase, y no pasó la acusación, igual es muy alto el costo que pagó el gobierno por defenderlo, igual queda políticamente herido en el ala, igual es difícil que siga ejerciendo su ministerio como está haciéndolo hasta ahora. ¿Queda una figura debilitada o no? Mi impresión es que hay un interés de ciertos sectores por sacar a Giorgio del juego, ¿no? Porque saben que es una persona muy influyente, es un liderazgo del sector nuestro, es una persona muy cercana al presidente. Entonces hay de alguna manera
un intento por descapitalizarlo. Yo creo que eso, estamos en política y hay un juego de poderes y de intereses también, de sacar a un dirigente que es fundador de nuestro proyecto y que tiene una relación de confianza política con el presidente. El presidente lo respalda, lo tiene ahí en desarrollo social y le ha encargado un trabajo, y Giorgio es alguien muy comprometido con su pega y está sacando adelante la agenda. Entonces, el presidente evaluará, cuando necesita hacer un cambio de gabinete, evaluará, sí, pero no dejarse pautear por quienes dicen, no, mira, no, Giorgio Jackson hay que sacarlo, porque yo creo que detrás de eso también hay un interés de debilitar al proyecto nuestro. Y aquí pregunta como senador, donde se supone que es una Cámara más reflexiva, con menor cantidad de gente, entonces menos barullo a veces se puede, me imagino. Hay que ver algunas sesiones ahí. No, está bien, pero es una Cámara donde tiene otro tenor y otro... Y uno pudiera esperar que allí se reflexionara sobre hasta cuándo la política en Chile va a seguir perdiendo oportunidades de llegar a ciertos acuerdos mínimos, de dejar de pasarse cuentas. Este round que vimos hoy día partió con Jasna Proboste, luego siguió Harald Beyer, después siguió aquí y allá con unos, con otros. Lo de Andrea Alemán fue en mayo del año 2022, pero da igual, recién empezaba el gobierno del presidente. Tiene razón. Pero da igual. Pero da la impresión que da igual quién esté, que en esa oposición, ciegamente muchos, no todos, lo que buscan es sacar a gente del juego, que es lo que dijo usted. Y cuando estaban ustedes, parecía que había que sacar gente del juego, aunque hubiesen sido elegidos democráticamente. Entonces la pregunta es como ciudadano, ¿cuándo la política se va a poner seria, va a mirar desde arriba y va a aprovechar la oportunidad de decir, ¿saben qué? No vamos a jugar a más sacar a gente del juego, vamos a jugar al mérito jurídico cuando sea y al juicio político cuando sea. Sí, y en eso, claro, los dos emblemáticos que tú nombras, Jasna Proboste y Harald Beyer, ahí no existíamos como Frente Amplio. O sea, esa fue una dinámica entre la derecha y la concertación, digamos, que se pasaron cuentas mutuamente y con traiciones incluso dentro de las propias alianzas, etcétera, ¿no? Y yo diría, la crítica de nuestro sector político fue que muchas veces se presentaron acusaciones para hacer el punto político, ni siquiera con la pretensión de que iba a prosperar. Y eso es un problema, porque es una pérdida de tiempo, de energía, de desviar la atención, etcétera. Bueno, yo creo que es parte de lo que estamos autoevaluando, ¿no? El propio desempeño y creciendo y madurando en el ejercicio de la política. Ahora, lo que tú dices es el llegar a acuerdos por el país, por el bien común. Y en eso estamos, o sea, el acuerdo constituyente, esperamos el acuerdo por pensiones, un pacto fiscal, el acuerdo por seguridad. Esos son los grandes, finalmente son los temas que a la ciudadanía más le importa. Yo creo que las acusaciones constitucionales no le importan solo al mundo de la política, digamos, a la gente le da igual. Pero los grandes temas que tienen que ver con lo económico, social, con la seguridad, con un pacto democrático como una nueva constitución, ahí está el mundo político. Y ahí estamos nosotros, sentados a la mesa y llegando a acuerdos. Senador Latorre, quiero cambiarle un poquito de tema, aprovechando que estamos en la recta final con cara a la elección del 7 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Que donde se eligen a los miembros de este Consejo Constituyente. Y se está hablando mucho sobre la capacidad o no que tengan ambos, oficialismo y oposición, de hacer listas. En la oposición es una variable difícil, que republicano con los otros tres partidos, aunque hoy día se llevaron bastante bien. A lo mejor es el prefacio de un acuerdo y una lista común, pero eso dejémoslo cuando haya un interlocutor válido aquí. Respecto del oficialismo, ¿van a ir juntos o separados? El PPD no quiere saber nada de listas todos juntos. Usted es presidente de RD. Sí. Nosotros como RD definimos un voto político a favor de una lista unitaria. Es lo que hemos definido también en el cónclave oficialista, es lo que el presidente Boric como jefe de coalición ha pedido también, el comité político lo ha pedido. Perdón, y para un gobierno es una señal interesante ser capaz de que todos los partidos que lo apoyan, llevarlos en una sola lista. Y en contrario census, es bien una señal bastante débil de que el gobierno sea capaz de decirle a todos sus partidos, oiga, hagan una lista común. Exacto, en eso estamos y sobre todo porque yo creo que no hay otro gobierno, Matías, puedes corregirme ahí en la información, que tenga elecciones todos los años. Claro. O sea, este es un gobierno que partió con plebiscito, ahora segundo proceso constituyente, municipales el 2023 y el 24 parlamentario y presidencial. Entonces, todo el periodo con una alianza de gobierno con tantos partidos, con dos bloques que venían compitiendo y que ahora estamos sosteniendo al gobierno, lo de sentido común es ir en una sola lista, para nosotros.
la mayor electividad, incluso desde el punto de vista pragmático electoral, es ir en una sola lista. Juntar candidatos para una elección que no es muy sexy, digamos, quedar inhabilitado, son circunscripciones regionales, hay 2 meses de campaña, o sea, no es una elección en que la gente se pelee por ser candidato, ¿no? Hay que buscarlo y, por tanto, tener más partidos conformando listas facilita esa pega. El ir dividido yo creo que genera solo problemas a la alianza de gobierno, a la gobernabilidad, al liderazgo del presidente también, genera problemas también de electividad, o sea, creo que es un problema. Ahora, queda poco tiempo, porque esto en 2 semanas, el 6 de febrero hay que inscribir. ¿Van a lograr convencer al PPD? Es que el PPD, es el Partido Radical, también sacó una declaración diciendo que prefieren las 2 listas. Hay un debate en el socialismo democrático. Nosotros en la Prodignidad estamos a favor de la lista única, e incluso con la apertura de invitar a la democracia cristiana a ser parte del oficialismo. Pero bueno, eso uno no puede obligar a los otros partidos. No, digamos, si el PPD queda afuera, se junta con el Partido Radical, a lo mejor con la ADC, ¿el Partido Socialista se va con socios históricos o con ustedes? Yo lo que he leído, escuchado y conversado con muchos dirigentes del Partido Socialista es que la mayoría partidaria y las definiciones que han ido tomando es quedarse en una sola lista oficialista, ¿no? La pregunta, claro, ¿qué opción toma? Y ahí hay un debate también en el PS. Ellos han dicho que el 28 de noviembre, de enero terminarían de definir en su comisión política. Y uno esperaría, nosotros hemos ido construyendo, el PS tiene una muy buena posición en el gobierno, tiene ministros muy relevantes, tiene varios cuadros militantes, y nosotros hemos dicho ya hace bastante tiempo que creemos que hay que construir un bloque progresista, ¿no? Del PS, el Frente Amplio, el PC, como tronco, en el fondo, como tronco obviamente hay más partidos, está Acción Humanista, está el Frente Regionalista Verde, los liberales, etc. Pero ahí hay un bloque progresista que nos parece interesante de proyectar. Porque, ojo, si vamos divididos acá y la cosa no anda bien, después vienen las municipales. ¿Cómo vamos a enfrentar las municipales? Bueno, vamos a ver cómo está el músculo político de la dirigencia y del gobierno para poder ser un imán que una a todos sus partidos. Juan Ignacio Latorre, senador, presidente de Revolución Democrática, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Buenas noches, igualmente. Pausa y volvemos. Espérenos.